Aló, mis amigos basados. Bienvenidos a Mexicompas. Como lo vieron en el título, vamos a hablar de 5 razones por las cuales no debes venir a México, para que lo pienses un poco antes de venir. Y es que una de las razones, compas, para no venir a México es la comida. Y es que qué aburrido ha de ser visitar un país en donde únicamente se coman tacos. Llegues a México y comas tacos de pastor, comas tacos de carnitas, comas tacos dorados, comas tacos de pollo, taco. Es más, hasta los mexicanos agarran la pizza, la ponen entre una tortilla, la doblan y ya están comiendo taco de pizza. No, eso ha de ser demasiado aburrido. Y es que yo no puedo entender un país tan enorme geográficamente hablando, pues solo se limita a tacos, ¿verdad? No. Imagínense comer solo tacos de norte a sur sin tomar en cuenta las comidas como el mole, las comidas como el pozole, los chilaquiles, las tlayudas, las tortas, tamales, las enchiladas. Es lamentable que solo a México uno venga a comer tacos, ¿no? Con tanta comida deliciosa, con tantos platos tradicionales como el caldo tlalpeño, como la sopa azteca, como el consomé, platos que son de temporada como los chiles en nogada. Sí, la verdad, pues ha de ser malo venir a México solo para comer tacos, ¿no? Y es que, compas, México tiene una variedad enorme de comida. Y es que si te vas al sur puedes encontrar platillos tradicionales como los panuchos o como la cochinita pibil. Si te vas al centro de la República, en Hidalgo, puedes encontrar los pastes, delicioso pollo al carbón, la cecina enchilada de Morelos. O te puedes ir al norte y encontrarte con grandes asados. Vaya, la variedad es inmensa. El segundo punto es el transporte público. Dios bendito, Cristo Redentor. Y es que el transporte aquí es horrible, castroso. De verdad, los micros son una porquería, los cuales yo llamo la caja de la muerte. Las combis son el peor transporte, aparte de que ciertos amigos amantes de los ya se la saben siempre están ahí. El metro está saturado, de verdad, hay mucha gente. O más bien será que ya somos un chingo. Uno de los puntos fuertes que tiene una de las ciudades más pobladas del mundo, como lo es la Ciudad de México, es la maravilla que es el metro ante todo, pues este conecta con toda o casi todos los puntos importantes de la ciudad. Y no solo eso, también puedes moverte alrededor de toda la República Mexicana, pues las carreteras se encuentran en un muy buen estado y de fácil acceso. Y es que creo que a día de hoy es la época donde más opciones de transporte hay, pues además del metro, tenemos el Metrobús, que tiene uno de los sistemas rieles más interesantes que existen, incluso algunos de 2 pisos. También tenemos lo que es el cablebús único en el mundo literalmente, el trolebús elevado que nos lleva por arriba de la ciudad, el tren ligero, que es uno de los sistemas férreos más antiguos pero más útiles de lo que lleva de esta vida, así como también el tren suburbano, que es básicamente un tren bala que va de aquí a las inmediaciones de lo que es el Estado de México, y la modernización del mismo metro, que poco a poco se está modernizando para llegar a hacer cosas más interesantes. También transportes para personas de a pie, como los scooters, las ecobicis, whatever, escoge alguna. Y otra de las razones para no venir a México, amigos, sin duda alguna, es el clima. México es un desierto. ¿Para qué vienen a México si solo vas a encontrar árido, calor y más calor? Sinceramente, con tanto calor, ¿quién va a querer venir a México a disfrutar todas esas maravillosas playas que ofrece nuestro país? Esas hermosas playas del Caribe o esas playas del Pacífico. ¿Quién va a querer disfrutar los bosques templados que te ofrece la ciudad? ¿Quién va a querer visitar las selvas, las montañas que tiene México? Todos los ecosistemas que pueden haber en el mundo se encuentran aquí. Y la verdad es una pena venir a México y disfrutar de todas las maravillas naturales que esta tierra ofrece. El sótano de las golondrinas, lugares tan espectaculares, los cenotes, los volcanes tan maravillosos, esa biodiversidad de flora y fauna que tiene el país con animales endémicos como el jaguar, como el ajolote. Estás rodeado de cientos de pueblos mágicos maravillosos con una arquitectura colonial muy chida, contrastan con esas grandes urbes tan modernas, con rascacielos modernos como Ciudad de México o en Guadalajara o en Monterrey o en otras ciudades principales de nuestro país que la verdad vale la pena visitar.
Otra de las razones para no venir a México es la poca cultura que tiene el país. Poca. Tienen razón. Por ejemplo, pensando en ese pequeño legado que nos han dejado nuestros amigos los mayas, con sus impresionantes pirámides, y sobre todo esos avances en la astronomía y en la matemática, que son poquita cosa. Imagínense, o sea, gracias a los mayas se descubrió el cero. Sí, esa cosita redonda que va en los números la descubrieron nuestros compas los mayas. Es una verdadera pena que un país como México no tenga ni una pizca de cultura, ¿verdad? Nosotros los mexicanos tenemos muy arraigadas nuestras tradiciones, como por ejemplo el Día de la Independencia, la comida, pasar tiempo con los amigos, platillos exquisitos, la peda, uno de los pocos países que celebra su independencia. Fiesta, pirotecnia, juegos, lo que sea, es la fecha definitiva para los mexicanos, el Día de Muertos, donde en otros países se ve como algo muy triste, que claro que lo es, pero aquí, como tributo a nuestros fallecidos y nuestros difuntos, lo celebramos también a lo grande, ya haciéndoles obviamente la tan conmemorativa ofrenda, llevándoles cosas al cementerio, reuniéndose con la familia y amigos para celebrar esto con comida, con incluso una pequeña reunión y fiesta, haciendo de esta festividad algo increíble y único en México. Por eso es una pena que no puedan venir a México a vivir estas hermosas festividades. Y una de las últimas razones para no venir de visita a México, por más increíble que parezca, es la gente. Y es que cómo puede ser cuando escuchas esa frase que dice: el peor enemigo del mexicano es otro mexicano. Es increíble que en situaciones de alto riesgo, como por ejemplo cuando se viene un desastre natural, desgraciadamente con lo que está ocurriendo en Acapulco o lo que ocurrió en el sismo del 2017, es increíble cómo sin importar estatus social, sin importar clase, todos nos unimos para un bien en común. Lo más importante de un país, la gente, el calor de la gente. No voy a decir que México sea el país más seguro del mundo, porque no lo es, pero tampoco voy a decir que México es el país más inseguro del mundo, porque tampoco lo es. El país se hace por su gente y afortunadamente somos más los buenos que los malos. Es tan hermoso. Sin palabras. Pues bueno, compas, estas fueron nuestras razones para no venir de visita a México. Como pueden ver, este país es tan maravilloso, todo lo que ofrece, que realmente sería una verdadera lástima que se pierdan todas estas maravillas, ¿verdad, Mía? Exactamente, la verdad, o sea, creo que sobra decir que este video está invitando a que vengan a redescubrir México, de verdad, lo vale mucho. Así es, y esta invitación es tanto para las personas extranjeras como para los mismos locales. Muchas veces nosotros como mexicanos no viajamos o no consumimos o no conocemos pues nuestra propia tierra, y la verdad, vengan bajo su propio riesgo, porque una vez que vienes a México y después de ver todas las maravillas que ofrece, terminas enamorándote del país. Y bueno amigos, si les gustó este video, ya saben, suscríbete al canal, dale like si te gustó, compártelo, déjanos un comentario para saber qué es lo que a ti te gusta o lo que te gustaría ver a ti, mi querido amigo, mi compita. Y también les hablábamos de lugares hermosos. Si quieren ver un parque como lo es la Mexicana, un paraíso escondido en lo que es las entrañas de Santa Fe, dale click aquí para que puedas ver este hermoso video. ¡Nos vemos!